Nunca imaginé que una noche tranquila con amigos pudiera desentrañar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Se suponía que sería una noche más, una cena sencilla en nuestra casa con James y su mejor amigo Ethan, pero la forma en que se desarrollaron las cosas me hizo cuestionarme mucho, más de lo que estaba preparada. Tengo 35 años y llevo casada con James casi 10 años. Como cualquier pareja, hemos tenido nuestros altibajos, pero pensé que estábamos en un buen lugar, estables y cómodos. Ethan siempre había formado parte de nuestras vidas. Era el tipo de amigo que sabía exactamente cuándo aparecer, siempre dispuesto a hacer una broma o a escuchar. Tenía una forma de hacer que todos se sintieran a gusto, y siempre aprecié su presencia. Pero esa noche, algo se sintió diferente. Comenzó inocentemente. James sugirió que organizáramos una pequeña cena solo los tres. Una botella de vino, buena comida y una conversación tranquila. No lo pensé dos veces, pero en el momento en que Ethan entró, a través de la puerta noté un cambio en el aire. Quizás fue la forma en que me miraba, o cómo su abrazo se prolongó solo un segundo de más. Lo ignoré diciéndome que le estaba dando demasiadas vueltas a la noche. La risa comenzó suavemente, llenando la habitación mientras James y Ethan se ponían al día recordando viejos tiempos. Me quedé en la cocina preparando la comida, pero no podía quitarme la sensación de que algo tiraba de mí mientras me movía. Noté la mirada de Ethan siguiéndome en un momento. Nuestras miradas se encontraron, y hubo un destello en su expresión. Fue sutil, pero permaneció, y me dolía en el fondo de mi mente. James y Ethan siempre habían sido cercanos, casi como hermanos. No era raro que se perdieran en una conversación. Mientras preparaba la cena, no me importó. Me dio espacio para pensar, pero esta vez, mientras hablaban, el aire se sentía diferente, más denso, cargado de algo tácito. Cuando la cena estuvo lista, nos reunimos alrededor de la mesa. James parecía relajado, disfrutando de la velada con su amigo. Me alegré de que hubiera estado bajo mucho estrés últimamente. Pero mientras comíamos, no pude ignorar la forma en que Ethan me miraba constantemente. Su mirada no era casual, era intensa, persistente. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un cosquilleo incómodo en el pecho que no podía explicar. Después del postre, nos trasladamos a la sala de estar. James estaba charlando, pero no podía concentrarme. La presencia de Ethan era abrumadora. Se sentaba demasiado cerca. Cada vez que hablaba, su voz parecía atraerme. Pero había una corriente subyacente de tensión, algo que nunca había sentido antes. No quería reconocerlo, pero no pude ignorar la forma en que se inclinaba cuando me hablaba, como si intentara tender un puente entre nosotros. Nunca imaginé que una noche tranquila con amigos pudiera desentrañar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. Se suponía que sería una noche más, una cena sencilla en nuestra casa con James y su mejor amigo Ethan. Pero la forma en que se desarrollaron las cosas me hizo cuestionarme mucho, más de lo que estaba preparada. Tengo 35 años y llevo casada con James casi 10 años. Como cualquier pareja, hemos tenido nuestros altibajos, pero pensé que estábamos en un buen lugar, estables y cómodos. Ethan siempre había formado parte de nuestras vidas. Era el tipo de amigo que sabía exactamente cuándo aparecer, siempre dispuesto a hacer una broma o a escuchar. Tenía una forma de hacer que todos se sintieran a gusto y siempre aprecié su presencia. Pero esa noche, algo se sintió diferente. Comenzó inocentemente. James sugirió que organizáramos una pequeña cena solo los tres, una botella de vino, buena comida y una conversación tranquila. No lo pensé dos veces, pero en el momento en que Ethan entró, a través de la puerta noté un cambio en el aire. Quizás fue la forma en que me miraba, o cómo su abrazo se prolongó solo un segundo de más. Lo ignoré diciéndome que le estaba dando demasiadas vueltas a la noche. La risa comenzó suavemente, llenando la habitación mientras James y Ethan se ponían al día recordando viejos tiempos. Me quedé en la cocina preparando la comida, pero no podía quitarme la sensación de que algo tiraba de mí mientras me movía. Noté la mirada de Ethan siguiéndome en un momento. Nuestras miradas se encontraron y hubo un destello en su expresión. Fue sutil, pero permaneció, y me dolía en el fondo de mi mente. James y Ethan siempre habían sido cercanos, casi como hermanos. No era raro que se perdieran en una conversación. Mientras preparaba la cena, no me importó. Me dio espacio para pensar. Pero esta vez, mientras hablaban,
El aire se sentía diferente, más denso, cargado de algo tácito. Cuando la cena estuvo lista, nos reunimos alrededor de la mesa. James parecía relajado, disfrutando de la velada con su amigo. Me alegré de que hubiera estado bajo mucho estrés últimamente, pero mientras comíamos no pude ignorar la forma en que Ethan me miraba constantemente. Su mirada no era casual, era intensa, persistente cada vez que nuestras miradas se encontraban. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un cosquilleo incómodo en el pecho que no podía explicar. Después del postre nos trasladamos a la sala de estar. James estaba charlando, pero no podía concentrarme. La presencia de Ethan era abrumadora. Se sentaba demasiado cerca. Cada vez que hablaba, su voz parecía atraerme, pero había una corriente subyacente de tensión, algo que nunca había sentido antes. No quería reconocerlo, pero no pude ignorar la forma en que se inclinaba cuando me hablaba, como si intentara tender un puente entre nosotros. ¿Realmente? ¿Era solo un comentario pasajero o había algo más profundo bajo la superficie? La tensión entre Ethan y yo seguía creciendo, y no sabía cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que todo estaba bien. Entonces, un sábado por la tarde, James tuvo que hacer un recado, dejándonos a Ethan y a mí solos otra vez. Nos sentamos en el sala de estar, el aire denso con palabras no dichas. «Me has estado evitando», dijo Ethan en voz baja, rompiendo el silencio. Negué con la cabeza, aunque sabía que no era del todo cierto. «No te he estado evitando, solo he estado pensando». Él asintió con la mirada fija. «Lo entiendo, esto es complicado, pero no tienes que resolverlo todo tú sola». Respiré hondo, sintiendo el peso de sus palabras asentarse en mi pecho. «No sé qué está pasando, Ethan. Ya no sé qué hacer. Todo es diferente y siento que he perdido el control». Extendió la mano y la colocó suavemente sobre la mía. «No creo que lo que pasó entre nosotros fuera un error, pero tampoco quiero que tomes decisiones basadas en la culpa o el miedo. No me debes nada. Te debes a ti misma resolver esto a tu propio ritmo». Miré nuestras manos. Su tacto me anclaba. Estaba dividida entre dos mundos, la vida que había construido con James y la cruda dimido con Ethan. Amaba a James, pero no podía negar que algo dentro de mí había cambiado. «Creo que necesito algo de tiempo», dije en voz baja, con la voz firme por primera vez en días. Ethan asintió. «Tómate todo el tiempo que necesites, pero no olvides que mereces ser feliz». Mientras estaba sentada allí, con el peso de mis decisiones sobre mí, sentí una extraña sensación de calma. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa: lo resolvería a mi propio ritmo y lo que viniera después lo afrontaría con la fuerza para elegir.